bien, pues buenas tardes. Vamos a proceder con la segunda ponencia de la tarde, a cargo de Yolanda Pérez Borrego. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yolanda es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en Biomedicina por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabaja como neuropsicóloga en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo y trabaja en un grupo de investigación sobre el dolor, sobre lo que nos vas a hablar esta tarde. Así es. Y pertenece al grupo de trabajo de neuropsicología de nuestro colegio de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, bienvenidas y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, que ya lo he hecho antes personalmente a la decana, pero al colegio, a toda la jornada que habéis podido elaborar y que ha sido súper agradable. Y bueno, en nombre del grupo, que lo hemos estado comentando ahora a la hora de la comida, que aparte de aprender muchas cosas y que ha sido muy productivo en cuanto a aprendizaje, ha sido también una jornada en la que yo creo que hemos disfrutado. La palabra, básicamente, me está diciendo Víctor, la hemos disfrutado muchísimo. Así que muchas gracias otra vez. Vale. Bueno, porque cuando nos propusieron un poco participar y demás, que al final me ha tocado un poco a mí, he pensado en el dolor crónico y las alteraciones cognitivas. Porque bueno, yo trabajo en un grupo de investigación, ¿vale? Aunque tengo la acreditación en neuropsicología, llevo muchísimos años y he estado en varios centros, en asociaciones, etc. Dentro del grupo trabajamos con técnicas de estimulación cerebral no invasivas. Entonces, ante el dolor crónico, cuando es fármaco resistente, es decir, cuando ya se han hecho intentado muchísimas terapias de tipo farmacológico, ¿no? Voy a pasar alguna, vale. Pues lo que hacen es que nos los derivan, y nos los derivan principalmente, como es lesionados medulares, pues de toda España, básicamente. Bueno, menos, no hay mucho concierto con Andalucía, aunque algunos vienen. Pero tenemos pacientes que vienen a tratamiento cada 15 días aproximadamente, que os voy a contar brevemente la técnica que hacemos, porque tampoco es lo que hoy vamos a hablar. Y luego nos los derivan de las unidades del dolor, la unidad del dolor de parapléjicos y la unidad del dolor del Complejo Hospitalario de Toledo, el nuevo. Ya llevamos muchos años colaborando con ellos. Entonces, en estos años, bueno, yo aplico un par de técnicas que se os sonará: la estimulación magnética transcraneal y la estimulación de corriente directa. Estas técnicas lo que hacen es modular el cerebro. Se aplican para muchas otras tipos de patologías, o sea, no solamente del dolor, sino con características neurológicas, desde la depresión, que se ha visto que, por ejemplo, la magnética funciona muy bien, y para trastornos obsesivos compulsivos y más patologías, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, lo que os digo, ya llevamos muchos años haciendo esta técnica. Ahora queremos publicar un artículo con más de 155 pacientes en los que se ha visto que al menos un 60% de pacientes que utilizan esta técnica, después de pasar por un calvario de años de diagnósticos, de dolor, etcétera, consiguen paliar, y muchos consiguen mejorar bastante su calidad de vida. Entonces, ¿por qué explico un poco esto? Porque el dolor, al final, es una cosa que nos invalida muchísimo en nuestro día a día. Pero hay una cosa que me comentan la mayoría de pacientes, que es pues que no piensan igual, que les cuesta leer, que les cuesta sus actividades de toda la vida. Aquí se ha hablado de la fatiga. La fatiga también es un tema muy, muy importante, muy relacionado con el dolor. Y entonces los pacientes te comentan eso, y un poco era el poner un poco, aunque no estoy haciendo ahora mismo, en este momento, ningún estudio sobre el deterioro cognitivo, pero es algo que me ha llamado mucho la atención preparando esta charla, aunque sí había hecho la tesis anteriormente, parapléjicos en lesionados medulares, y sí que se veía, como ellos tienen un 40% de patología de dolor, pues esta alteración, ¿no? Es como que se deterioran antes, que también puede ser debido a todo el tema del sistema nervioso central. Entonces, os voy a explicar el dolor crónico.
Entonces, bueno, el dolor está reconocido como un dolor que persiste más allá del estímulo o el tiempo que es el estímulo doloroso, ¿no? El dolor sería, un dolor agudo sería una alerta, que lo comentábamos anoche un poco por un caso que ha sonado en el país, ¿no? De una señora que no tenía esta característica del dolor, con lo cual es muy peligroso también. Y bueno, según las asociaciones de la clasificación del dolor, tiene que durar más de 3 a 6 meses, ahí siempre dicen de 3 a 6 meses, y el dolor crónico debería recibir mayor atención como una prioridad sanitaria mundial, porque es un tratamiento que es un derecho humano. Las personas lo pasan realmente mal y luego también hay que ver el apoyo familiar, que entiendan el dolor. Es que vivir con dolor crónico es muy duro. Bueno, quería así comentaros unos datos de que, bueno, que el 23% aproximadamente de aquí los datos son muy parecidos entre Europa y España, sufren este dolor crónico. La intensidad es moderada severa. Si hacemos una escala de evaluación, no sé si la conocéis, la EVA o la VAS, que bueno, una es el rango de 0 a 10 y la otra es una línea, que luego nosotros hacemos la interpretación, pues moderada severa sería entre el 6, 7, y esto es constante, ¿no? Luego hay características del dolor, que puede ser que no tengas dolor y de repente unos picos muy exacerbados del dolor, etc. El 50% recibe el tratamiento adecuado, pero no todo el mundo lo recibe. Representan entre el 15 y el 20% de las visitas al médico. Es decir, prueban con un tratamiento farmacológico, no les funciona, prueban con otro, les hacen varias técnicas, como las técnicas de la lidocaína, que es intravenosa, tienen que ir durante 10 días a hacer tratamiento, etc. Y el dolor crónico tiene implicaciones que afectan, como he dicho antes, a nivel pues eso, social, laboral, las relaciones personales, las relaciones sociales, sobre todo el estado emocional y la calidad de vida. Y bueno, he dejado un poco el aspecto que hemos estado comentando también esta mañana, ¿no? Y que se ha comentado lo biopsicosocial, la importancia que tiene. Bueno, dentro de la Organización Mundial de la Salud y de la International, la evaluación internacional del dolor, se han puesto una serie de características de dolor, os he marcado así como las que más quizá veamos nosotros. Sobre todo después de las cirugías suelen ser cirugías fallidas, es decir, tienes un dolor lumbar por una compresión nerviosa en los discos lumbares, etcétera. Después de esa cirugía muchas veces cursa con dolor crónico. El dolor de cabeza, por supuesto, migrañas, cefaleas y el dolor neuropático, ¿no? Que sería un dolor de origen también del sistema nervioso, entre otros, ¿no? El de cáncer y tal, nosotros no lo tratamos. Entonces, lo que decíamos, un dolor agudo sería, por ejemplo, voy a retirar algo del horno, noto que me quemo, ¿no? Y hago la retirada, ¿no? El sistema nervioso tiene su proceso para evitar directamente ese dolor, mantenerlo en el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando la persistencia es temporal, ¿no? Sería secundario pues, a cambios más fisiopatológicos y, así como el otro es un síntoma, este está considerado una enfermedad en sí mismo. Entonces, las diferencias entre el dolor agudo y crónico sería uno como síntoma y otra enfermedad, como vengo diciendo. La intensidad sería, en el agudo sería proporcional, es decir, yo me quemo, según lo mantenga el tiempo, la mano cerca de la plancha o del horno, me voy a quemar o me va a doler más. Crónico no es proporcional a la lesión que hay normalmente. La evolución, una sería transitoria, ¿no? Y la otra pues, permanecería recurrente en el tiempo. La función biológica, una cumple con su función biológica, pero la otra no. Normalmente se asocia más el agudo al estado de ansiedad en el momento, pero el crónico es depresión, depresiones mayores, ¿no? Sí que es verdad que a veces nosotros hacemos un protocolo de evaluación. Os voy contando un poco también lo que hago para un poco situaros. Tenemos un protocolo de evaluación antes del tratamiento y durante el tratamiento. El tratamiento puede durar años, ¿vale? Porque se ha visto que reducen fármacos y mejoran ese dolor. Entonces, en el tratamiento hacemos escalas de el de depresión y ansiedad
y la HAT de hospitalización. Y entonces vamos viendo que en el tiempo a veces no están tan deprimidos, parece como que hay una actitud ya como que te vas como acostumbrando, entre comillas, a ese dolor, ¿no? Vas llevando tu vida a día. Y la respuesta a los tratamientos, cuando hay un dolor agudo, pues si te tomas un fármaco, pues normalmente te mejora, y en el crónico no suele ser así. Entonces, el dolor neuropático me voy a centrar un poquito en él porque es un poco el que más vemos en nuestro grupo, que es causado por una lesión primaria y produce una disfunción del sistema nervioso central y periférico. ¿De acuerdo? Y produce una serie de síntomas que muchas veces te refieren un poco todos estos, no todos a la vez, claro, pero sí un poco cuadros de, por ejemplo, quemazón, de pinchazo, de sentir como eléctrico, de electricidad, como eléctrico o lancinante, un dolor muy agudo, a veces como palpitante, que está ahí. Y bueno, os he puesto aquí un poco, el central sería pues casos de ictus, por ejemplo, que no me acuerdo ahora el tanto por ciento, pero me parece que era bastante elevado, en el que cursaba con dolor como secuela del ictus, la esclerosis múltiple, en el Parkinson también hay un tipo de dolor neuropático, pero me parece que no es muy elevado y por eso no se estudia demasiado, y en la lesión medular, que es aproximadamente en un 40% de los pacientes. Respecto al dolor neuropático de tipo periférico, serían pues más las neuropatías, ¿no?, derivadas de otras enfermedades. Y la tipología, un poco lo que os he comentado, ¿no?, la alodinia, que es la exacerbación o que el estímulo doloroso se exagera, o hiperalgesia, etc. Vale. Entonces, el dolor crónico, que quería explicar esto un poco, tiene comorbilidad con pues, alteraciones del sueño, porque las personas que tienen esta patología, digamos, te lo dicen que muchas noches no consiguen dormir 8 horas seguidas, ni 7, entonces se despiertan por el dolor. Evidentemente, las alteraciones de sueño ya sabemos que producen otras como la emocional, y quería subrayar aquí la alteración cognitiva. Y luego otros factores también serían la depresión, la ansiedad, como he comentado, y luego los parámetros cognitivos con los que más quejas. Vamos a hablar un poco de quejas primero, porque es las quejas lo principal, ¿no?, lo que te van diciendo. Sería la atención y el aprendizaje y memoria, porque también van relacionados con la atención. Yo siempre digo que la atención es como la puerta de entrada, ¿no?, digamos, a los estímulos, al aprendizaje. Si tienes esta atención disminuida o mermada, pues todo lo demás, que es un poco lo que hablábamos esta mañana de funciones, se puede ver afectado, ¿no? En cuanto a la velocidad de procesamiento, muchas veces es por el propio dolor, pero también puede ser por la medicación. Y luego está la habilidad psicomotora y la función ejecutiva, ¿no? Entonces, básicamente, se trata de hallar sustratos neuronales, en lo que os quiero explicar, que son los responsables de esta alteración cognitiva durante el dolor crónico. ¿Vale? Porque muchas veces decimos que es como tengo tanto dolor, solo pienso en el dolor, o como tomo fármacos para el dolor, me tienen atontado, ¿no? Es un poco lo que muchas veces se suele decir, ¿verdad? Vale, como hemos dicho, bueno, pues esto, el estrés exacerba el dolor, la ansiedad y la depresión es una cosa que puede ir ligada, pero que además, si no estás bien, el dolor muchas veces aumenta, y la fatiga mental, ¿vale? No solo física, sino mental, en la que aquí los pacientes deben hacer descansos mucho más frecuentes. A veces nos cuentan, no sé, que por ejemplo las actividades de la vida diaria, se levantan, se duchan y se tienen que sentar un rato. Luego desayunan, es así, y se tienen que parar otro ratito, porque el dolor no les deja. Entonces, respecto a las alteraciones cognitivas en el dolor, estaría la atención como mecanismos de control, ¿no? Es la atención, lo que os he comentado. Entran estímulos que son relevantes para una tarea y tenemos que estar centrados en ellos. El aprendizaje y la memoria, con estas dificultades,
en la velocidad, en la memoria de trabajo, también espacial, y suele haber una mayor prevalencia en los pacientes con fibromialgia, que aunque son musculares, afectación la fibromialgia, también lo hemos visto y los tratamos para el dolor crónico. Y la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. Entonces, en referencia a esto, quería explicar un poco el deterioro cognitivo, que ya lo he explicado esta mañana, lo han explicado Raquel, creo que era, ¿verdad? Suelen haber quejas de memoria frecuente, el desempeño es normal en las actividades de la vida diaria, la función cognitiva en general, bueno, pues suele ser normal, la memoria a veces es anormal para la edad del paciente y no cumplen los criterios de demencia. Entonces, digamos que tienen una desviación o más en las desviaciones estándar de las pruebas neuropsicológicas. Entonces, aquí lo que quería hacer era enseñar un poco qué relación neuroanatómica, neuroquímica y a nivel molecular, de sustancias moleculares, tienen relación y si a lo mejor no es solo un proceso de como tengo dolor y no puedo estar centrado en otra cosa, o como tomo medicación me está afectando a lo cognitivo, sino que sea más bien como una lucha entre el sistema, ¿no? Tengo mucho dolor, tengo que atender a este dolor, pero lo cognitivo me lo está restando. Entonces, en base a eso, hay algún artículo, este artículo de Moriarty y colaboradores del 2011 refiere a un estudio bastante amplio de unos 20 estudios realizados en los que observaba que había deterioro cognitivo asociado al dolor crónico, se había estudiado así, que afectaba a las actividades, esta sí que afectaba a las actividades de la vida diaria. Bueno, tengo que decir que de los 20 artículos, más de 12 aproximadamente tenían estas características. Se revisaban los principales sustratos clínicos de las alteraciones de la cognición que estaban relacionadas con dolor y las principales funciones cognitivas que observaron era la función ejecutiva, el funcionamiento en general y la atención. Y entonces, además describieron estos sustratos anatómicos, moleculares y neuroquímicos en el procesamiento para la implicación del dolor con el deterioro cognitivo. Entonces, lo que quería demostrar es un poco la necesidad de una mejor comprensión de estos mecanismos de deterioro inducidos por este dolor y relacionándolo con el tratamiento a actuar, ¿no? El tratamiento que deben tener. Entonces, en la literatura que se estuvo revisando, proporcionaba el dolor, estaba basado en digamos, tres sustratos o tres teorías, que es, digamos, tenemos un recurso limitado, por eso hay una especie de tensión entre uno y otro, una alteración de la neuroplasticidad y la neuroquímica está desregulada. Entonces, el dolor utiliza recursos que alteran esta plasticidad neuronal y afecta la expresión y la actividad de una variedad de neuromediadores químicos y celulares. Y estos efectos no son necesariamente excluyentes, sino que son una compleja red, de zonas cerebrales que están interconectadas. Entonces, estos mecanismos implicados en el deterioro cognitivo asociado a dolor serían la división de los recursos en sí y entradas nociceptivas que estarían compitiendo con las entradas sensoriales. Esto lo que estaría produciendo es una reducción del rendimiento cognitivo y creando una competencia entre estos mediadores. En otros estudios, también dentro del estudio de Moriarty y colaboradores, cuando se hicieron, en algunos de estudios que describen, de la neuroimagen funcional, que yo creo que todas estas técnicas que tenemos son útiles no solo para diagnósticos, sino para entender un poco los sucesos. Y una vez se entienden, yo creo, cómo tratarlos y cómo intentar mejorarlos o paliarlos, hablaban de que en resonancias magnéticas y demás habían áreas que estaban activadas durante este proceso del dolor. Estaba la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, el tálamo,
y la corteza insular y somatosensorial. Entonces se producirían unos cambios morfológicos en los que también se había visto una disminución de la sustancia gris en estas zonas que están relacionadas con el dolor y la atención, con la memoria de trabajo y con la función ejecutiva. Además, se vio que en sujetos sanos el núcleo, la corteza cingulada anterior respondía a estímulos dolorosos. Esa era una tarea con las tareas de distracción mejoraba. Aquí, bueno, he estado hablando de estudios, pero habían estudios clínicos, es decir, con pacientes y muy variados, y estudios preclínicos. Entonces, esto es un laberinto que se llama Morris Maze, Water Maze, que es como un laberinto de agua, ¿no?, en el que se deja a la rata. Tiene que encontrar una plataforma que está ocultada, porque es agua, pero este agua tiene un colorante blanco. Y durante las primeras veces, digamos que esta piscinita tiene unas referencias en la sala. Suelen ser salas pequeñitas y tienen unas referencias. El ratón la rata aprende a reconocer estas señales. Y entonces lo que hace es que las primeras veces aprende dónde está la plataforma, se ubica y, por ejemplo, en el ensayo 8, ya era capaz de ir directamente a la plataforma. Entonces, aquí se evaluaba el aprendizaje de la localización espacial y se observó que tras la aplicación de estímulos dolorosos, el animal tenía una menor capacidad de aprendizaje, en este caso de tipo espacial. Entonces, los mecanismos potenciales implicados en el deterioro cognitivo que está relacionado con el dolor serían la amígdala como componente del sistema límbico, también por lo que es el sistema de afectivo, ¿no?, afectivo. Y el hipocampo sería más relacionado con temas de aprendizaje, de la memoria, de la potenciación a largo plazo, con mejora de las sinapsis y la plasticidad sináptica. Entonces, ¿qué produce el dolor? Produce decrece la neurogénesis, y decrece la expresión de uno de los factores cerebrales que tenemos, el BDNF. Respecto a los mecanismos, digamos, de neurotransmisión, los estudios también lo que hacían era, estos son neurotransmisores, y compararon qué neurotransmisores estaban más relacionados con la capacidad, con la función cognitiva y cuáles con el dolor. Entonces, como vemos, hay muchos, como el glutamato, que está relacionado con aprendizaje y además en el dolor con un dolor agudo. Entonces, y así un poco vemos todos los neurotransmisores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay afectación o un uso, digamos, de estos neurotransmisores, posiblemente como reserva no nos quedará para la habilidad o la función cognitiva. Bueno, también quería hablaros un poco, esto ya es más como lo que hemos visto esta mañana, ¿no?, que es la disregulación de los factores como las células gliales, las citoquinas. Las citoquinas son, digamos, como proteínas que cuando hay una infección se producen en masa y para proteger también de posibles afectaciones. Y, por ejemplo, las citoquinas se han visto que estaban muy aumentadas ahora con COVID, ¿no?, con las infecciones. Enzimas y factores neurotróficos, como he dicho. Entonces, que afectan a la habilidad en este procesamiento cognitivo. Entonces, las células gliales, ¿qué función importante darían en relación con el dolor? Pues serían tan importantes en la capacidad plástica y en el aprendizaje y la memoria. Entonces, las células gliales serían las que activan y liberan la variedad de citoquinas, factores neurotróficos y tal, que modulan a su vez los procesos implicados en el dolor y en la neurocognición. En la cognición. Entonces, como he dicho, las citoquinas son moléculas de señalización que expresan la mayoría de los estados de dolor, pero que se asocian a la inflamación.
y relacionados con plasticidad sináptica en la consolidación al final de la memoria. Entonces, las enzimas IBNF en dolor y la cognición es que incrementan una serie de enzimas que regulan la liberación de otros neurotransmisores, de otras sustancias que dan una muerte celular por procesos, y esto es lo que llevaría a una disfunción cognitiva. Estamos hablando de un deterioro leve, que no llegue a una demencia. Porque he puesto ahí el BDNF, que es importante en la plasticidad sináptica en los procesos de memoria y en el almacenamiento de memoria a largo plazo, y está relacionado con la neurogénesis. Entonces, en los procesos de dolor neuropático y de inflamación, esta expresión del BDNF decae, y especialmente decae en el hipocampo. He hablado antes de fármacos, ¿no? Entonces, para el tratamiento del dolor crónico, especialmente del dolor neuropático, hay como 3 líneas. Una primera línea, que serían este tipo de fármacos; una segunda línea, que sería solo para dolor, como el tramadol, por ejemplo; y la tercera línea, que ya serían los opioides. Entonces, en este otro estudio, que habían déficits cognitivos en pacientes teniendo en cuenta una batería breve, como era el MoCA, lo que vieron es que solamente el dolor crónico tenía una diferencia significativa en esta escala. El resto que se ha evaluado, como por ejemplo la dificultad de sueño o la depresión, etcétera, no tenían una relación. O sea, comparando 2 grupos de personas a las que se les pasaba el MoCA, unos con dolor, y otros sin dolor, la única diferencia era el dolor crónico, pero el resto no. O sea, en una muestra en la que habían personas con dolor crónico y el grupo control. Entonces, la diferencia de edad no era significativa, el género no era significativo, era similar. Normalmente, cuando se hace este tipo de estudios, se intenta que las muestras que se tienen que comparar sean los más similares posibles. Este estudio lo sacaron de un grupo, creo que era portugués, no, brasileño, y lo que hacían era proponer a los pacientes que estaban en la sala de espera, unos con dolor y otros sin dolor, para participar en este estudio en el que se hacía una serie de baterías, entre ellas el MoCA, que es de screening, en el que han referido un poco este trabajo. Y entonces, como conclusión, decían que la relación entre el dolor crónico y el déficit cognitivo representaba una realidad y que debía ser atendida o tenida en cuenta. Que estos déficits incluyen no solo el deterioro de la memoria de trabajo, sino también en el rendimiento en los test breves de cribado. La afluencia verbal, el test del reloj y el test de Stroop. Tengo que decir, de estos test, hay 2 que están englobados dentro de la escala de screening que describo, que es la MoCA, que es la Montreal, la escala de cribado, y los factores comórbidos fueron valorados, y el resultado evidenció que el dolor crónico es un factor independiente de estos. He querido poner este estudio porque, haciendo la revisión un poco de este tema, me apareció este estudio de ahora reciente, pero que se hacía con pacientes con fibromialgia, que también sufren un dolor crónico, aunque un poco los procesos son un poco diferentes, no es el dolor neuropático en sí, es más musculoesquelético. Entonces, decían que la fibromialgia es un trastorno de dolor crónico que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y que acompaña a síntomas como la dificultad cognitiva, la niebla mental, que también la hemos visto mucho en COVID, la brain fog, las dificultades de sueño, los trastornos del humor, la fatiga, el cansancio y la comorbilidad con otras patologías. Y aunque no me he detenido mucho y he puesto las diapositivas con el cerebro, lo que quería decir es que hay ciertas zonas
zonas cerebrales en las que se ha visto que un poco compiten con el dolor en estas pruebas de deterioro. Entonces, las conclusiones, que ya os digo que es muy reciente, los resultados sugerían una variedad de distintos cambios a nivel estructural en pacientes con fibromialgia y especialmente en las áreas relacionadas con el dolor y los procesamientos en la emoción, tales como las zonas del tálamo, las subcorticales también, y la ínsula. Entonces, creo que lo he comentado al principio, pero bueno, quería dar un poco visibilidad a esto, ¿no? Sabemos que hay dolor, sabemos, pero qué pasa con ese deterioro y que como neuropsicólogos quizás debamos también atender. Entonces, en esclerosis múltiples, en Parkinson, en ictus, la cirugía fallida, que es estas siglas, y la fibromialgia, entre otras. Y claro, cómo no hablar también del tratamiento, bueno, yo he dicho multidisciplinar, pero me ha gustado mucho lo que explicaba ayer Fernando, muchísimo, de lo transdisciplinar, el deterioro cognitivo ligero y el dolor, ¿no? Entonces, que bueno, hay que hacer de todo, ¿no? Psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, estimulación cognitiva, la rehabilitación y, ¿por qué no? Bueno, el mindfulness, que también se ha visto que mejora rendimiento cognitivo, promover aspectos de la relación social, el ejercicio aeróbico. Estos ejercicios siempre indicados con un profesional, un fisioterapeuta preferentemente o alguien, porque es verdad que con el dolor muchas veces es como también el pez que se muerde la cola. Como tengo dolor, tengo una sensación de, ay, me va a doler más, no me muevo y como no me muevo al final se engarrotan más, tienen más dolor, etcétera. Entonces, nada, la última pregunta es, ¿debemos tener más en cuenta el rendimiento cognitivo cuando hablamos de dolor crónico? Es un poco lo que da evidencia y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Vamos aquí? Sí, muchas gracias, Yolanda. A ti, ha estado genial. Gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para un par de preguntas. Venga, Fernando. Esta mañana hemos estado viendo el tema de las interferencias. Esta mañana hemos estado viendo, pues, por ejemplo, el tema de interferencia semántica, pues, cómo puede ser un factor que da en el rendimiento cognitivo, pues, puede ser menor. Por lo tanto, en tema del dolor crónico, ¿sabes si hay algún tipo de investigación en la que se pueda ver que las personas que tienen un dolor crónico pues, también pueden estar afectadas por algún tipo de interferencia en la cual pues, ese rendimiento cognitivo que tenga sea menorizado? Evidencias, pero solo en deterioro. Sí, vamos a ver, aquí sobre todo está muy bien porque está claro que las personas que tienen un dolor crónico, digamos que tienen un rendimiento cognitivo menor y hemos visto efectivamente por qué exactamente, todas las quejas. Puede ser también debido, simplemente, si hay algo ya investigado, a que este dolor puede crear una interferencia y esa interferencia puede estar haciendo su acción para lo que son pruebas de memoria, pruebas atencionales, etcétera. Sí, por ejemplo, yo no he valorado tampoco mucho porque como me dedico más a la otra parte, pero algunos pacientes sí que hemos visto que la queja es de memoria, pero luego cuando se hace la evaluación neuropsicológica, la prueba más alterada es la atención y la función ejecutiva. La memoria luego a veces tienen un rendimiento normal, cuando comparamos los baremos, ¿no? Tienen un rendimiento más normal de lo que ellos se creen. Gracias. Gracias. Adrián. Hola, ¿se oye bien? Sí. ¿Qué tal, Yolanda? Genial, ¿eh? Gracias. Me ha encantado. Enhorabuena. Pues me alegro. Yo te voy a hacer una pregunta que quizás se sale un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Y es que me ha gustado mucho cómo planteáis el estudio del dolor desde múltiples perspectivas, no solo la neuropsicológica, sino también la más propiamente anatómica e incluso biomédica, ¿no? Hablaba del inflamasoma, por ejemplo, citoquinas, BDNF, caspasas en prefrontal, que esto me ha alucinado bastante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estudiáis esto en el laboratorio? Porque, por ejemplo, caspasas son proteínas
Claro. que están expresadas en el tejido. Son Sí. post-mortem. Vale, Luego, no. ¿cómo lo relacionáis? Esa era una primera pregunta Sí, sí, que sí. es más una curiosidad científica, digamos, porque BDNF quizás sí se puede detectar Ujú, en sangre. en fluidos, ¿no? Sí, en sangre. Y luego, ¿cómo correlacionáis o intentáis hacer correlación entre algo a priori tan distante como es el mundo molecular con el mundo cognitivo? ¿Cómo planteáis ese tipo de estudios? Vale. Bueno, primero quiero aclarar que realmente no lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Lo que quería decir es que desde la experiencia del dolor, con el tratamiento de técnicas de estimulación cerebral no invasivas, tenemos esa queja a diario y llevamos más de 10 años haciendo esto. Entonces, ha sido un poco ponerlo pues aquí, exponerlo, porque además yo creo que hay muchas otro tipo de enfermedades neurodegenerativas que cursan con dolor, entonces no hay que obviarlo tampoco, ¿no? Nosotros no lo hacemos, esto de las caspasas y tal, aunque es verdad que allí tenemos otros grupos que trabajan a nivel molecular, etcétera, entonces a lo mejor sería cuestión de mirarlo, hablarlo y demás, pero no te puedo decir, Adrián, porque no lo hacemos realmente. Vale, lo único que me parecía muy interesante, pues estudiar ese Conocer, fenómeno, desde claro. luego, desde el mundo, digamos, muy Desde abajo, microscópico, eso es. macroscópico, y relacionarlo pues, con lo cognitivo, lo cual le da una dimensión a lo neuropsicológico también de mucha más base, Eso ¿no? es, eso es lo que biológica, quería. y también hablando un idioma molecular más orientado hacia el campo médico, ¿no? Sí. Por ejemplo. Así que nada, me ha encantado. Gracias. Enhorabuena. Me alegro, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? ¿Una preguntilla? Pues yo te hago una. ¿Habéis visto si hay similitud cuando hay un dolor secundario a una enfermedad neurodegenerativa o alguna intervención, como has dicho antes, una cirugía, o es un dolor de origen psicógeno? ¿Las alteraciones a nivel cognitivo de funcionamiento son similares? No, es dolor crónico, digamos, con una lesión. Es decir, en algún momento ha habido una lesión en el sistema nervioso, que a lo mejor no debería cursar con dolor. Por ejemplo, tenemos casos de amputados también, pero que cursan con dolor crónico. O sea, que ha habido una lesión. Hay una lesión. Sí. De datos no tenéis solo un dolor de origen psicógeno que no tenga. Estaría interesante también. Sí. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la mesa de asociaciones. Muchas gracias, Yolanda. Gracias Muchas gracias. a vosotros.